yo compraba una tarjeta de DMG por 10 millones, ¿cuántos puntos me dabas? Por eso. 10 millones. Digamos que en promoción tuviéramos 7 millones de puntos. Que son 7 millones de pesos. ¿A cuánto Que tiempo? pueden ser exactamente puntos por publicidad, cada uno equivalente a $1, Ok. pues obviamente son 7 millones de pesos. En el artículo 1 millón de psicópatas decimos, Luis Fernando y yo, los psicópatas corruptos, estafadores, generan más víctimas que los asesinos seriales. Pueden ser cientos de miles de víctimas. El sistema de salud acá hace algún tiempo sufrió un golpe durísimo con una estafa que hizo en su momento alguien, precisamente creando una estructura de estafa y corrupta. Y eso posiblemente también nos esté ocurriendo ahora en nuestra situación. Por eso debemos prevenirlo, reconocerlo, saber en qué consiste. DMG, ¿cómo manejaba su parte contable? Como toda empresa. La contabilidad en Colombia es un instrumento legal, de hecho es el instrumento normado por el Estado para hacer asientos de hechos económicos. DMG fue constituida como una empresa, como se constituye cualquier empresa en el país. Estaba obligada a llevar contabilidad como cualquier negocio en Colombia. Estaba obligada a pagar impuestos como cualquier negocio en Colombia. Sin embargo, la contabilidad en estos casos lo que sirvió fue para aparentar legalidad, ¿sí? Para aparentar esa, digamos, esa estructura piramidal, porque además de eso, académicamente cuestionamos a los revisores. Una firma, era la firma revisora de una firma internacional. Entonces uno no entiende cómo una firma internacional le lleva la contabilidad, les hace procesos de revisoría fiscal, les hace procesos de auditoría y pues nunca nadie se pronunció sobre el modelo de negocio, el modelo de captación. Claro, se dedicaron fue a dar esa, digamos, ese visto bueno, digamos, esa salvaguarda de esos estados financieros, a sabiendas o no, dejaremos digamos, en el manto de la duda si tenían conocimiento o no, pero lo que sí sucedió es que los estados financieros y toda la contabilidad de DMG sirvió para ocultar, por lo menos por un tiempo, los negocios. Hay algunas teorías, de hecho en el juicio que se adelantó en contra de David Murcia, quien fue extraditado, ya lo comento nuevamente, a Estados Unidos, fue condenado, creo que a 9, 10 años en Estados Unidos, pero a David Murcia, una vez bien llega deportado por su extradición a Colombia, lo esperaba una condena en Colombia de más de 20 años, 21, 22 años de cárcel por lavado. Recordemos además que el lavado de activos en Colombia está normado en el artículo 323 del Código Penal y que puede dar, con las actualizaciones del Código, las reformas, cuando se utiliza a través de empresas o sociedades, los gerentes y los representantes legales, a más de 30, 40 años de cárcel. Es decir, ser condenado por lavado no dista mucho de lo mismo. De hecho, hay condenas de homicidio mucho más bajas que las condenas que se obtienen por lavado de activos. Estamos hablando de delitos graves, de delitos muy, muy graves y que son, digamos, el foco de investigación diario de las autoridades judiciales. Entonces, la contabilidad sirvió para pagar impuestos, sirvió para llevar un control de ventas, sirvió para legalizar pues todo el tema de costos, toda la estructura, de hecho de asesoría jurídica, de advisor, de todos estos elementos contables y económicos eran llevados por empresas reconocidas en el país. Entonces a nosotros sí nos extrañaba que nadie dijera nada, por lo menos hasta que fue intervenida. Ya cuando fue intervenida sucede mucho en la psicología o en el perfil criminológico de los actores criminales, y es que todo el mundo lo que hace es se dispersa hacia los guetos. Entonces en una estructura de redes, por ejemplo, de corrupción, y hay unos estudios muy interesantes, pues el actor corrupto lo que hace es que se dispersa y deja en el centro, se le llama centralidad, deja en el centro a las personas que tienen directamente relación con los hechos. ¿Me explico? El contador, el revisor, el comercial, el jefe de ventas, el jefe financiero, el jefe... O sea, todos los jefes quedan en el problema, mientras que el actor lo que hace es se dispersa a los guetos con un control adicional, que es que tiene poder,
tiene la chequera y lo que puede hacer es, digamos, integrar una buena defensa pues, para no pagar tanta cárcel como sí lo puede pagar quienes están directamente relacionados en las operaciones. Entonces la contabilidad en ese caso de MG lo que sirvió fue para aparentar legalidad. De hecho, la contabilidad fue usada en el mismo juicio, claro, como una prueba en contra. ¿Por qué? Porque la contabilidad aparentaba visos de legalidad. De hecho, a ti te expedían tu factura, te expedían todo, pero en el trasfondo estaba la captación, es decir, la fuente de inversión de DMG era la captación, que es un delito. Entonces, estuvimos frente a una actividad ilícita. Doctor Belisario, el doctor Luis Fernando menciona el perfil psicológico de David Murcia. ¿Qué nos puede mencionar del perfil de él? No se conoce mucho sobre la historia de David Murcia, en realidad, porque pues precisamente por eso era alguien que no era reconocido de un momento a otro, pues tuvo todo este poder y tenía el liderazgo de ese monstruo llamado DMG en su momento. Un hombre nacido en Ubaté que, como lo mencioné anteriormente, desempeñó algunos trabajos normales, cotidianos, que de un momento a otro trabaja con alguien más. Fíjate lo que ha dicho Luis Fernando, que es muy importante. Este no es el tipo de criminal que actúa solo, ni en pareja. Necesita crear toda una estructura. Y necesita también que cuando esto reviente, que seguramente muchos tienen visualizado que esto en algún momento va a reventar, que puede ser insostenible, tenga unos responsables y tenga también una estrategia jurídica para, por lo menos, pagar la mínima, o que le permita tener ciertos beneficios de tipo legal. Fíjate todo lo maquiavélico que hay acá, ¿no? Y eso precisamente también hacía parte de, no solamente de él, sino de su estructura. ¿Qué nos está diciendo su modus vivendi en Panamá? Pues que era un sujeto histriónico al que le gustaba aparentar, seguramente narcisista, no pasar desapercibido, tener lo que nadie tenía, ostentar la cantidad de dinero que tenía. Fue muy escandaloso, recuerdo aquí una ocasión en la que él vino a Colombia y alquiló un sitio donde había pagado lo que nadie antes había pagado por alquilar ese sitio, ni por la cantidad de comida que repartió, de licor, bueno, de regalos a los comensales, y era la extravagancia. Un tema de pronto que se veía mucho en los carteles mafiosos de los años 80 y 90, que hoy día ya aprendieron a simular con más bajo perfil. Pero hacía parte esa la caracterología de David Murcia Guzmán. Y, por ejemplo, doctor, ¿qué indican estos gastos absurdos y extrovertidos que tenía David Murcia, como lo mencionaba el doctor Luis Fernando, que una de las cosas que más le gustaba ver era comprar vehículos de alta gama, ¿verdad? Primero, pues mostrar poderío. Segundo, seguramente, sí, está alimentando todavía este sistema multinivel o esta pirámide, es decir, mire, cualquiera de ustedes puede vivir como yo. Fíjate el ejemplo de la mujer humilde que mostraba hace un momento Luis Fernando. Sí. Marrano, creo, de pronto, y 2 o 3 gallinas le dieron como 200.000 pesos en ese entonces por esos semovientes, y ella fue y llevó los 200.000 pesos a DMG. Digamos, a lo largo de 6 meses, 7 meses, 8 meses, ya había hecho una fortuna. Si un manipulador toma ese ejemplo frente a un auditorio de gente de ese nivel también, humilde, que solamente tiene unos semovientes, que seguramente no tiene ahorros, que puede hasta vender su casita, ¿sí? Algunos elementos, pues los va a convencer y va a decir, si esta mujer pudo empezar con 2, 3 gallinas y un cerdo, y hoy día tener 200 millones, ustedes también pueden. Eso le gusta al cerebro, ¿no? Si ustedes pueden también, inviertan, háganlo. Eso capta, eso convence. Si él dice, yo pude comprarme un Lamborghini, cualquiera de ustedes puede hacerlo, invirtiendo, reinvirtiendo. Y esto va alimentando esa captación y todo ese sistema que muy bien nos ha explicado Luis Fernando. Luis Fernando, aparte de todo lo que nos has comentado, ¿hubo otras irregularidades en el caso de MG? Bueno, más que irregularidades, fue el impacto que generó DMG.
Respecto a lo que acaba de comentar el doctor Belisario, recordemos que el dinero da poder. Y en su momento, David Murcia se atrevió, y eso lo vimos los colombianos, en televisión, porque ellos tenían unos, el negocio no era solo el tema de las tarjetas, no era solo el tema de las, por ejemplo, de los televisores, de las neveras. Recuerde que tú con la tarjeta era como una tarjeta prepago. Tú ibas y retirabas, o retirabas plata, o podías retirar un producto o un servicio de la tienda. Pero DMG no solo era un holding de empresas, entre ese holding que tenían unas sociedades que se dedicaban a la televisión. Además porque David Murcia tuvo sus orígenes en la televisión, él era camarógrafo, ¿sí? Y recuerdo tanto que en esa televisión David Murcia se atrevió a retar a quien era el presidente en ese momento en el país. Por esa incapacidad que tienen es que recurren a actos cochinos y de mala fe. Sé que pueden llegar a estancias más viles, sé que hasta me pueden pretender matar, creyendo que eliminándome a mí como líder se acabará esta gran familia y esta causa, que se ha convertido ya en una revolución económica. Déjenme adelantarles que no será así, y que si debe morir por esta causa, moriré orgulloso y tranquilo, pero jamás podrán acabar con la gran familia de MG. Ya está todo organizado, ya ha dejado más de 50 estrategias de negocios, ya están las personas y empresas listas para actuar y seguirá nuestro gran grupo, organizado y siempre responsable. Todas las estrategias de negocio van siempre de la mano con beneficios a quienes participen de dichos negocios. Hay campo para todos y se puede seguir mejorando la calidad de vida de más colombianos. Familia de MG, no desfallezcamos, mantengámonos unidos en esta guerra. Somos más y somos el pilar de la Constitución Política colombiana. Somos el poder soberano. Podemos crear, modificar, eliminar normas a través del poder soberano. Y lo retó de frente y le dijo, y usted no puede conmigo. Es decir, da soberbia, del exceso en el narcisismo, en el histrionismo, te da la soberbia, te da la arrogancia, y se atrevió en ese momento a retar al presidente, usted no puede conmigo. Pero es que no solo se metió con el presidente, se metió con el Estado colombiano. Y eso creo que también generó un tema personal, o sea, ya mi impresión personal, entre las entidades que estaban en su momento, dirigidas por supuesto por el presidente, y David Murcia. Yo creo que se arrepintió toda su vida de haber hecho eso, porque es que le cayó todo el peso de la ley. Y fue extraditado a Estados Unidos. Cuando regresa, está pagando en Colombia una pena de 22 años de cárcel. 22 años son 22 años. Además de eso, recordemos que unas estadísticas de Transparencia por Colombia habla de que DMG recibió inversiones más o menos de $1 billón de pesos, más de $1 billón de dólares, perdón, $1 billón de dólares. $1 billón de dólares que traducidos al PIB, al Producto Interno Bruto, es decir, lo que produce el país en bienes y servicios, en su momento era el 1.2, entre el 1.2 y el 1.5% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando que movió en miles de millones de pesos y en billones de dólares lo que puede mover 2 o 3 departamentos en el país, los departamentos principales, en sus presupuestos. Entonces no estamos hablando de una estafa ni pequeña ni mediana, estamos hablando de un nivel de estafar a más de 350.000 personas que creyeron en una persona, creyeron en un Salvador, que fueron estafadas y que hoy están esperando, de hecho, que se liquiden bienes, porque DMG fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades, fue liquidada, y por supuesto los deberes y haberes de la masa y la no masa de todos los activos pues tendrían que haberse repartido entre los 350.000 inversionistas. Recuerdo además que en su momento, cuando hicieron la primera repartición, quien había invertido 200, 300 millones, que tenía su cuenta en DMG, pues en ese momento empezaron a recibir 3, 4 millones de pesos. Es decir, nada frente a lo que había invertido, ni el 1% les empezó. Y fueron personas que se fueron a la quiebra, sus negocios se perdieron. Es decir, aquí, como ya lo habíamos dicho, se generó detrás de eso una tragedia importante. Doctor Belisario, ¿pudo pasar por la cabeza de David que sentía de pronto satisfacción al estafar a las otras personas? Sí, totalmente. Y fíjate con lo que acaba de mencionar Luis Fernando, que es muy importante, las víctimas no le importaban. El efecto colateral que hubo, ¿sí? De toda esta gente que quedó en la ruina, que perdió todo lo que tenía, que ya no tenía el músculo financiero para recuperarse, que
seguramente pudo haber terminado en psicopatología, depresión, trastornos de ansiedad. A él no le importó, nunca, él nunca habló por las víctimas, nunca se disculpó por la cantidad de víctimas que tuvo toda esta estafa y este engaño a grandísima escala. Estamos hablando de $1 billón, o sea, hacer ese cálculo es una cosa brutal. Nunca. Entonces encontramos ahí unos elementos muy psicopáticos de su comportamiento también. ¿Qué patrones tiene un estafador, doctor? Mentiroso patológico, encantador superficial, es alguien que sabe manejar su imagen, que sabe convencer a otros, que tiene poca o nula empatía, por eso las víctimas no le van a importar, por eso las utiliza, que termina incursionando en conducta criminal. Sí, aquí el daño no solamente es emocional, sino que también es un daño al patrimonio, es un daño a la psicología del dinero, ¿no? Es ese daño tan fuerte a que le hace a sus víctimas. David Murcia pues ya se encuentra en prisión, como lo mencionabas, y seguramente no la está pasando nada bien. ¿Él aún tiene plata? Por el modelo de negocio, yo me atrevería a decir que sí, pero no la tiene en Colombia. Probablemente la tiene en inversiones, en bienes y activos, pero su mayor cantidad la tiene por fuera del país. No quiero mencionar países en específicos, pero sí pueden estar en países diferentes a Colombia. Es decir, es una persona que tiene asegurada su salida. Recordemos que la normatividad penal en Colombia también ofrece unas rebajas de pena y probablemente él no vaya a pagar los 22 años físicos a los cuales fue condenado. Probablemente después de las tres de las cuartas partes, él ya tenga un beneficio para salir y probablemente vaya a disfrutar de su dinero. Es importante también adicionar que cuando, pudo haber sido coincidencia, pero aunque no creo, pero cuando él es devuelto, es decir, es deportado de Estados Unidos, al poco tiempo empezaron a salir volantes de DMG con la cara de David Murcia. Pues no puedo asegurar que haya sido él mismo, porque también pueden ser personas que se aprovechan de la imagen, eso tiene un nombre en la psicología, son personas que se aprovechan, es decir, que toman el nombre de otros para estafar, pero por supuesto en Colombia es muy fácil que eso dé resultado, porque de verdad que nos gusta, y no solo en Colombia, porque DMG tenía negocios en Venezuela, tenía negocios en Ecuador, tenía negocios en Panamá y tenía negocios también en Estados Unidos, es decir, era un negocio transnacional, no solo nacional. Entonces, quien ve digamos, lo boyante de un negocio, pues se deja cautivar, se deja emocionar, se deja llevar por la plata fácil, y en el trasfondo era eso, recibe plata fácil. Ningún negocio en Colombia da más del 15-20%, exagerado, estoy exagerando, pero un negocio le puede dar en la rentabilidad, y así lo estipula la superintendencia, el 7, 8, 9, 10% máximo, pero no 300, 150%, 200. Eso no es posible, a no ser que detrás sí esté un negocio sucio. ¿Cómo las personas pueden prevenir no ser estafados? ¿O cómo identificar este tipo de estafas? Mira, Valentina, primero, pues entendiéndonos, ¿sí? Sí, yo soy una persona ambiciosa y creo, como decía hace un momento el doctor Luis Fernando, que puedo conseguir dinero fácil, rápido, pues eso aumenta el riesgo para que me estafen. A menos que yo sea el estafador, ¿verdad? El estafador sí se convence de eso y capta a los demás. Pero si yo soy gente del común y creo, siento, pienso eso, está aumentando el riesgo de que sea estafado. Y yo creo que ya la lección nos la ha mostrado muy bien el doctor Luis Fernando con ese tema. Por eso precisamente las empresas, las instituciones del Estado requieren del auditor forense, porque el auditor no hace parte de ese círculo que crea esa empresa multinivel o esa empresa corrupta, si estamos hablando de empresas de corrupción o corruptas, donde el contador, el auditor, todos están ahí mismo. No, esto es alguien externo que tiene un conocimiento específico y que sabe precisamente por dónde es que el dinero se ha desviado
o se ha maquillado, ¿no? Fíjense lo que muy bien nos explicó Luis Fernando. Ahí estriba también la importancia de esta ciencia forense y creo que eso debemos tenerlo en cuenta. Y finalmente, pues el dinero fácil nunca va a traer nada bueno, ¿verdad? ¿Qué conclusiones sacan de este caso? Antes de la conclusión, yo quiero complementar algo que ha dicho el doctor Belisario, y es que la gente va a seguir cayendo. O sea, todas las estadísticas lo dicen. Históricamente, Bernard Madoff, DMG, hoy existen otros tipos de pirámides y la gente sigue cayendo. Y no le hablo de una, dos. En la mínima pirámide que está cayendo son 200, 300 personas. En Neiva hace poco cayeron varios, en Ibagué había una, en Medellín habían como 2 o 3, unas pirámides ganaderas que supuestamente llevaban ganado al Líbano, al Medio Oriente. Claro, llevar ganado al Medio Oriente es un negociazo, pero no es negocio captar, o sea, eso sí ya es un delito, captar para invertir. Entonces, además de eso, la superintendencia lo regula. Colombia regula, el país regula la captación de dinero. Yo no puedo dedicarme hoy, digamos, decirle a ustedes dos acá y a nuestros camarógrafos, venga, denme plata porque voy a invertir. No, eso es captación, ¿vale? Entonces, el tema es que, y yo quiero realzar una frase muy del doctor Belisario, y es que el delincuente tiene conciencia forense, y al tener conciencia forense se adelanta a los hechos. Es decir, probablemente hoy están leyendo libros mucho más avanzados de los que leemos nosotros, cómo engañar a las personas, porque eso ya está inventado. Te utilizan las redes sociales, es decir, te bombardean con información. Tú abres Facebook, por ejemplo, que es lo que hoy está haciendo la inteligencia artificial y los algoritmos. Entonces, probablemente en esta charla, ya cuando abramos Facebook, vamos a encontrar, y en Instagram vamos a encontrar noticias de DMG. No es extraño, por supuesto, porque es que la dinámica tecnológica ya ha cambiado. Y eso es lo que están aprovechando hoy para bombardearnos de información y, por supuesto, abonar y facilitar ese camino para la estafa. Una cosa es estafar, otra cosa es captar. Hay unas diferencias muy importantes jurídicamente hablando. En el caso de DMG fue una estafa masiva. Fue una estafa que llevó a la quiebra a personas, enriqueció también muchas personas, pero fueron más de 350.000 víctimas. Multipliquen 350.000 por 4, estamos hablando de casi 2 millones de víctimas. Colombia tiene casi 50 millones de habitantes, entonces estamos hablando de un porcentaje importante. De hecho, per cápita del fraude, más de $1 billón per cápita, estamos hablando también de una economía, de unas personas, que fueron utilizadas también como instrumentos para lavar el dinero contaminado. Tú ibas y comprabas, es decir, eso se expandió. Por supuesto, al ser víctimas no pueden ser considerados como lavadores de dinero, o como estos instrumentos para lavar, o como se llaman los pitufos. No era posible porque terminan siendo víctimas. Entonces, con eso quiero concluir, digamos, ya esta intervención sobre DMG, sobre David Murcia Guzmán, y es diciendo, no caigamos en el dinero fácil. Si no, los auditores forenses, los psicólogos forenses, vamos a seguir teniendo trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que investigamos esos fraudes. La Fiscalía General de la Nación tiene auditores forenses muy bien preparados para hacer este tipo de investigaciones. Los auditores forenses privados también estamos, digamos, dotados de muy buenas calidades, de muy buen conocimiento. Nos hemos especializado en la investigación financiera, en la trazabilidad económica, en perseguir el dinero, en seguir los rastros financieros y económicos. Entonces, no sigan cayendo en esta estafa, en estos modelos de estafas o en estos modelos piramidales. Y eso es un mensaje claro en esta mañana. Fíjate, Valentina, que Luis Fernando lo ha explicado de una forma magnífica, ¿sí? Y hay una conclusión adicional a lo que dice. Primero, va a seguir ocurriendo, porque mientras nosotros nos emocionemos con ganar dinero fácil, pues vamos a tener el riesgo de caer. Y el modus operandi va a ser lo de menos, la fachada va a ser lo de menos. Criptomonedas, ha dicho. Y yo hace poco tenía alguien que decía, sí, pero es que es la criptomoneda más fuerte y gana en euros, y el euro pues no baja su valor como si baja el peso, en fin. La víctima utiliza, y lo hemos hablado en intervenciones anteriores, distorsiones cognitivas. O sea, justifica por qué
eso le parece una inversión y no una estafa. Y cuando ya le ocurre la situación, pues lo primero que pasa es la negación. No puedo creer que esto haya ocurrido. Y viene después el dolor. También cuando hay demasiado placer para el cerebro, eso lo dice la neurociencia, el placer y el dolor van de la mano. Puede haber frustración después, dolor, depresión. Cuidémonos, entendamos, comprendamos, tenemos la capacidad para decidir. Eso hace parte de nuestras funciones ejecutivas, de nuestra corteza prefrontal. No, la mejor forma es no involucrarnos para evitar ser víctimas de toda esta gran modalidad de estafa y de captación ilegal a la que nos estamos enfrentando. Así es, doctor Belisario, muchas gracias, y al doctor Luis Fernando una vez más, Hombre, con gracias. todo gusto. Yo soy Valentina Estupiñán. Yo soy Luis Fernando García. Yo soy Belisario Balbuena. Para más contenido en exclusivo, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen. Hasta el próximo capítulo.